Gloria a Dios. Pues damos muchas gracias nuevamente a Dios por esta grande bendición que nos da de estar todavía de pie, de Amén. poder respirar, y eso habla de la misericordia, de su gracia, pero también nos habla de que debemos de alabarle, de glorificarle por el simple hecho de que respiramos. Recordemos al salmista, ¿verdad? En Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y nosotros respiramos es por su gracia, por su misericordia, y como una consecuencia de ese respirar, debemos nosotros de adorarle, rendir nuestra vida totalmente a los pies del Señor. Estamos, hermanos, ya gracias a Dios, ya en la parte final del capítulo número 16 del libro de Apocalipsis, en el verso 17 precisamente, y dice este verso, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Ahora el apóstol Juan, recuerden que es el que está anotando, el que recibe la instrucción y él está escribiendo. Dice que el séptimo ángel, ya el último de los siete, también la última copa, notemos esto, son 7 copas que son derramadas sobre la tierra, ya es la última copa. Y dice que el séptimo ángel derramó, vertió su copa, la copa de ira, recordemos, la copa de furor de nuestro Dios. Dice que lo hizo ahora por el aire, a diferencia de las otras 6 que son derramadas sobre o adentro, esta es derramada, dice, por el aire. Esta séptima copa introduce, al igual que los sellos, al igual que las trompetas, el gran día del juicio final, o hace alusión al gran día del juicio final. Día de gran terror, ¿para quiénes? Para los impíos. No para los creyentes, sino para los impíos, aquellos que han rechazado a Jesús, que es el único que puede salvarnos de este gran día del juicio final. Es el único que nos da vida eterna gracias a ese sacrificio que hizo a favor nuestro en esta cruz del Calvario. Día de gran terror, de pavor, de horror, ¿para quiénes? Para los impíos. Se derrama, dice Juan, por el aire. Y cuando es derramada por el aire, perece toda la vida que hay. ¿En dónde? En la tierra. Es el fin del mundo, hermanos. Es el día final. Es el día del juicio, donde todo es consumado, donde todo termina y donde la ira de Dios es derramada con todo sobre los impíos. Y sigue diciendo Juan, y salió una gran voz, notemos, es una gran voz, sale del templo, dice, del santuario, pero no de un templo terrenal, notemos, sino que del templo celestial, del cielo, de la morada de Dios. Y dice Juan, del mismo trono. Entonces podemos nosotros inferir que es la misma voz de Dios que sale, dice, que escuchamos o que escucha Juan a gran voz, porque es la que sale del santuario, es la que sale del mismo trono, trono donde está Dios sentado. De ahí mismo sale esa voz. Y dice esta voz, hecho está, consumado es. Así como Jesús allá cuando terminó ese sacrificio, único sacrificio verdadero delante de Dios, dijo, consumado es, hecho está. Ya no hay nada más que hacer. Dice esta voz, hecho está. Esta palabra se traduce como llegar a ser o ha llegado a su fin. Todo. Ha llegado el día de la ira de Dios. Se traduce también como todo se acabó. Se terminó. ¿Qué cosa?
El tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios se terminó. El tiempo de un arrepentimiento se terminó. Ahora es tiempo ¿de qué? De ira, de enojo, de furor, de juicio. Y Dios mismo lo declara, que ha llegado a su fin. La ira de Dios es derramada en estos momentos sobre quienes, sobre sus enemigos. Ha llegado el juicio. Ha llegado el fin de este mundo. Es momento de juicio. En el capítulo 21 de Apocalipsis también, el verso 6, dice, y me dijo, hecho está. Nuevamente las mismas palabras de Dios están aquí ahora, dice, hecho está. Yo soy el alfa, dice, y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, dice. Dice el verso 7, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo pregunto, ¿quiénes son los que vencen? ¿Quiénes tienen ese honor, esa dicha, ese privilegio, esa bendición de tener a este Dios todopoderoso como su Dios? ¿Quiénes tienen o tenemos la dicha esta, la bendición de ser llamados hijos de Dios? Nosotros los creyentes. El verdadero creyente, el que ha rendido su vida delante de Dios, el que ha caído de rodillas, el que se ha postrado reconociendo a Dios como su Señor, como su Salvador, como su todo. Dice el verso 8, pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte, ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El juicio final ha llegado, hermanos. Dice esa gran voz que sale del templo, del santuario, del cielo, del trono. Hecho está. Se ha consumado el tiempo. Ese tiempo de una conversión ya pasó. Ahora es tiempo de recibir el pago justo por las obras. Y será un día de terror, un día de horror, un día de espanto, un día de gran miedo. Este gran día del juicio final. Y todos aquellos que rechazaron a Dios, todos aquellos que tuvieron la oportunidad en su momento de abrazar al Señor, de postrarse a sus pies y rendir su vida en adoración al Señor, y no lo hicieron, para estos momentos, cuando Dios dice, hecho está, estarán recibiendo toda la ira de Dios sobre sus vidas. Todo el furor, todo el enojo de Dios, estarán recibiéndolo ellos. Y el castigo eterno, la muerte segunda, dice Juan. Serán lanzados, dice, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Eso nos habla de tormento. Que recibirán quienes, todos los que tienen estas obras, todos que tuvieron en su momento la oportunidad de una conversión y no lo hicieron. Dice el verso 18, entonces hubo
Juan habla de señales, vamos a ver. Señales que acompañarán el día del juicio final. O señales que estarán presentes precisamente en el día del juicio final. Y notemos cómo escribe Juan, dice, entonces hubo. Juan nos está hablando en un tiempo presente, como si estuvieran aconteciendo en ese mismo momento, en ese mismo instante que Juan está escribiendo. Cuando este es un suceso en el futuro. Esto nos habla de que es y será una realidad el juicio final, el día de la ira de nuestro Dios. De eso nos habla. Tan real va a ser que Juan ya lo vio. Juan ya lo percibió desde el momento que está escribiendo. Y dice que hubo estas señales. ¿Cuáles son las señales que estarán presentes en ese día del juicio final? Relámpagos, dice. ¿Cuántos conocemos los relámpagos? A veces cuando hay tormentas, no sé a cuánto le suceda, pero a mí me sucede, cuando hay relámpagos, pero fuertes. Relámpagos se traduce también como rayos. Cuando escuchamos unos rayos fuertes que vienen del mismo cielo, infunden miedo, infunden temor. Pensemos por un momento en estas señales que estarán presentes en el día del juicio final. Dice que serán relámpagos. Dice que habrá ruidos, habrá gritos, habrá truenos. Y si esto te parece poco, dice que habrá un gran temblor, un gran terremoto de tierra, dice. No es un simple terremoto, no es un simple sismo, un simple movimiento de placas tectónicas. No, no es eso. Dice que es un gran temblor de tierra. Oigan, si cuando ha habido sismos de, ¿cuánto te gusta? De 7, de 8.5, los más fuertes que han destruido muchas ciudades. Imagínate o piensa por un momento un terremoto, un gran temblor. Y lo sigue describiendo Juan, dice, un terremoto, dice, tan grande, notemos esto nuevamente, tan grande, dice, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, es decir, a través de toda la historia donde el hombre ha estado presente ya en la tierra. No se ha experimentado ningún terremoto tan grande, dice, como el que se va a experimentar cuando el día del juicio final. Ese terremoto que nunca se había visto, estas señales que están acompañando juntamente con ese terremoto, ocurrirá precisamente en el tiempo de la consumación, en el tiempo del juicio final. Y esto ocurrirá. Esto es algo cierto, porque Juan lo vio, Juan lo presenció, Juan está escribiéndolo como si ya estuviese sucediendo, porque dice, entonces hubo, dice, aunque es un suceso del futuro, Juan ya lo está presenciando, Juan ya lo hace presente. Ahora, para apoyarnos un poco, vayamos a Éxodo capítulo 9.
hay una semejanza aquí. Éxodo capítulo 9, verso 24. Dice la palabra de nuestro Dios: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Dice, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Esta es la semejanza. Notemos, dice que hubo granizo, pero un granizo que venía mezclado con fuego, y dice tan grande cual nunca lo hubo en toda la tierra, pero notemos, está limitado a la tierra de ¿dónde? De Egipto. Desde que esa tierra fue habitada, no lo hubo. Dice el verso 25, y aquel granizo, dice, hirió en toda la tierra de Egipto, notemos nuevamente. Todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Verso 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, dice, no hubo granizo. Dios protegiendo a su pueblo de este juicio que trae sobre Egipto. Y lo mismo ocurrirá, hermanos. Los impíos estarán experimentando todo el furor, toda la ira de nuestro Dios. Toda esa ira que será derramada en el gran día del juicio final. Ellos lo estarán experimentando. El pueblo de Dios no experimentará esta ira, estos juicios. El pueblo de Dios está libre, está a salvo de estos juicios o de este juicio del gran día del juicio final. Qué grande bendición, hermano. Qué gran privilegio, o es uno de los privilegios que Dios te da. ¿Por qué? Por ser tu Dios o por ser hijo de Dios. Es un gran privilegio. Nosotros como creyentes, como adoradores del Señor, no experimentaremos estos juicios. No vamos a sufrir. No vamos a llenarnos de horror, de espanto, de miedo, de terror, como lo van a hacer quienes, los impíos, sino que será la consumación total de tu salvación. Estarás experimentando tú en esos momentos la glorificación de tu cuerpo que se estará uniendo con esa alma para estar cuerpo y alma en la eternidad al lado de tu Señor. Estarás recibiendo galardones, premios que Dios te dará. ¿Cuándo? En el día del juicio final. Estarás recibiendo la corona de la vida. Corona que arrojarás a los pies de Cristo, como hacen esos 24 ancianos, diciendo, Señor, solamente tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. En esa situación, en esa condición de adoración estará el creyente, mientras el incrédulo estará siendo atormentado. Dice el verso 19, y la gran ciudad. ¿Quién es la gran ciudad? Por nuestro contexto, en el mismo verso más adelante nos lo va a decir. Babilonia. Babilonia es la gran ciudad. Dice que fue dividida en 3 partes. Esta división simboliza la destrucción completa. Que Babilonia será destruida totalmente. Dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Es decir, el mundo anticristiano entero. El mundo perseguidor del pueblo, de la iglesia del Señor, caerá.
dice Juan, y serán destruidos cuando en el gran día del juicio final, porque es tiempo de recibir el pago. Pago que le dará ¿quién? El mismo Señor. A cada persona impía, a cada persona malvada, a cada persona que persigue la iglesia, el pueblo, el creyente de Dios. En el capítulo 14, verso 8, del mismo Apocalipsis también, dice, otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho, dice, beber a todas las naciones. Notemos, Babilonia, la gran ciudad, dice, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor, ¿de qué? De su fornicación. Juan dice que esta Babilonia ha hecho partícipe de sus fornicaciones. ¿A quién? Al mundo entero de naciones inconversas. Pero al pueblo de Dios lo persigue, lo ha perseguido, lo persigue y lo seguirá persiguiendo. Eso es importante que entendamos. Lo ha perseguido en un pasado, lo persigue hoy en día, esta Babilonia grande, y lo seguirá persiguiendo para intentar seducirlo. Oigan, ofreciendo placeres que hoy más que nunca vemos que ofrece el mundo impío y perseguidor de la iglesia. Y eso hace. Pero a las naciones, dice, impías, a los inconversos, dice, los ha hecho beber, beben, participan de esa fornicación. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Dice, y la gran Babilonia, el mundo anticristiano, el mundo entero de naciones, de lenguas, pueblos, tribus, anticristianos, inconversos, dice, y la gran Babilonia vino, dice, en memoria, o vino a la memoria, vino a la mente, delante, dice, de Dios, para darle, dice, el cáliz, el vaso, la copa del vino, del ardor, del furor, de la ira, dice, de su ira, de la ira del Señor. Oigan, Dios no ha olvidado los pecados de Babilonia. Y si el mundo hoy piensa que sus maldades han pasado desapercibidas delante de Dios, está muy equivocado. Dice, vino delante de Dios en memoria, en la mente del Señor. Las obras, las acciones de quién? Del mundo anticristiano. Dios no olvida los pecados de Babilonia. Y el día del juicio, y en ese día del juicio, estará dando o estará derramando su total y completa ira. ¿A quién? Al mundo inconverso, al mundo impío, aquel mundo que fue seducido, que participó de los placeres del mundo, de las ofertas del mundo, de la fornicación del mundo. Estará recibiendo en estos momentos del gran día del juicio final el pago. Estará bebiendo, dice, del vino, del ardor,
de la ira de nuestro Dios. En el capítulo 14, nuevamente, en el verso 9 dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también dice, beberá del vino de la ira de Dios. Oigan, al igual que la bestia, al igual que Satanás, al igual que el falso profeta, al igual que la gran Babilonia, aquellos que le adoren a la bestia, dice, estarán también recibiendo, dice, estarán también bebiendo del vino de la ira de Dios, que ha sido, dice, vaciado puro en el cáliz de su ira. Dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta es la ira, esta es la manifestación máxima, total, completa de la ira de Dios sobre el mundo impío y perseguidor de la iglesia del Señor. Serán atormentados en su furor del Señor. Serán lanzados al fuego. Serán lanzados a ese lago que arde en azufre. En la presencia de los santos ángeles, dice, y del Cordero. Y dice el verso 11, y el humo de su tormento, dice, sube por los siglos de los siglos. Nos habla de una eternidad. Y no tienen reposo, dice, de día ni de noche, quienes en ese tormento arden, se queman, son atormentados, dice, de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba, dice, la marca de su nombre. Oigan, qué gran tormento. Qué gran tormento se viene sobre el mundo impío y perseguidor de la iglesia del Señor. Y esto sucederá. Y cada pecado, cada blasfemia, cada obra de los impíos estarán presentes o estarán delante de Dios en el día de su ira. Porque Dios no olvida ninguno de esos pecados. Aunque ellos ya lo hayan olvidado, Dios no lo ha olvidado. Y Dios traerá juicio sobre cada obra de los impíos. Qué lamentable, hermano. Dice, y toda isla huyó. Toda isla escapó. Y los montes, las montañas, dice, no fueron hallados, no fueron encontrados. Toda la tierra huye. Toda la tierra desaparece. Ahora, a consecuencia de este gran terremoto, a consecuencia de esta gran ira y ardor de Dios que es derramado en estos momentos sobre la tierra, sobre los impíos, sobre los inconversos, dice, toda isla y montañas desaparecieron, no fueron hallados. Y esto nos habla no de otra cosa más que de un cuadro de terror.
de un cuadro de desesperación, de un cuadro de confusión que estarán experimentando. ¿Quiénes? Los inconversos, los impíos. En el capítulo 6 de Apocalipsis también los sellos introducen el día del juicio final. Y dice el verso 12 del capítulo 6 de Apocalipsis: miré cuando abrió el sexto sello. Juan está mirando cuando el cordero inmolado, recordemos, abre el sexto sello. Y aquí dice, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida, dice, por un fuerte viento. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, dice. Y todo monte y toda isla se removió, se movió, se quitó de su lugar. ¿Podemos imaginar ser un alto, hermanos, ahí? ¿Imaginar este cuadro? A causa de este gran terremoto que afecta a la tierra en este día del juicio final, es tan grande o será tan grande este terremoto, dice, que los montes, dice, todos los montes, las montañas y todas las islas, dice, se movieron, se quitaron. ¿De dónde? De su lugar. Y vemos sobre quién va dirigido este juicio final. ¿A quién está afectando este gran día del juicio final? Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre. ¿Afecta a quién? A todo el mundo impío en una forma general. Sean reyes o no sean reyes, sean grandes o sean pequeños, sean ricos o sean pobres, sean capitanes o no, sean poderosos o no, sean siervos o sean libres, a todo el mundo impío y perseguidor de la iglesia, a todo aquel que le rechazó en vida a Jesús, sobre ellos vendrá este juicio. Y no es por meterles miedo. Hace un momento platicaba yo con la señora que me asiste y salió la plática de lo que está sucediendo en Cancún, de este huracán. Y la señora me extrañó porque está muy bien informada. Decía, no, es que este huracán entró en categoría 4 y de ahí, gracias a Dios, decía ella, se desvaneció a 2 y por eso, dice, no destruyó a Cancún, así decía ella. Y yo le dije, ¿y sabe qué significa o qué simboliza ese huracán que entró ahí? Me dijo, no, son los juicios de Dios previos al gran día del juicio que son derramados en ese lugar. Para que la gente, digo, para que los hombres se arrepientan y levanten su mirada a los cielos, pidiéndole perdón a Dios y caigan en una completa adoración y rendición al Señor. Y ella me contestó, se me adelantó, me dijo, pero los hombres son muy malos, dice. Y en especial la juventud, decía ella, está totalmente perdida y corrompida, dice. No hacen caso. Y le dije yo, verdaderamente son juicios
para prevenirlos de lo que se les avecina, de lo que viene. Pero tristemente no se arrepentirá. Y aquí vemos lo mismo. Aquí vemos esta introducción al gran día del juicio final. Todo lo que estos hombres experimentan, el sol se pone negro, la luna se vuelve de sangre, las estrellas caen de sus órbitas, la tierra es movida de un lado hacia otro. Dice, sigue diciendo, se escondieron en las cuevas. ¿Quiénes? El mundo perseguidor, el mundo impío. Y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Y escondednos, dice, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Escóndenos. Verso 17. Porque el gran día de su ira, dice, ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es una pregunta. ¿Quién? Solamente los redimidos. Solamente aquellos que tienen el sello de Dios y del Cordero en sus frentes permanecen y están de pie delante del Señor. Los demás servidores de la bestia, aquellos que tienen los pensamientos y las obras de Satanás mismo, aquellos adoradores de imágenes, de ídolos, veíamos en la clase pasada, de oro, de plata, de bronce, de madera, que tienen ojos, dice, y no ven, oídos, y no escuchan, tienen pies y no caminan. Oigan, los tienes que cargar, los tienes que mover de un lugar a otro. Y en esas cosas el mundo impío y perseguidor ha depositado su confianza y ha desechado totalmente a Dios. Por eso ellos no pueden permanecer de pie delante del Señor. Por eso ellos claman, ellos gritan a gran voz a las peñas que se están moviendo en ese momento a causa de ese gran terremoto. Cáiganos encima, aplástennos, mátennos porque no soportamos ver el rostro, dice, de aquel que está sentado en el trono. No podemos ver el rostro porque es muy grande, dice, la ira de quién? Del Cordero. Pero apenas esto, hermanos, es el justo pago por sus obras. Apenas todo esto es el justo pago, lo que se merecen por haber rechazado al Hijo de Dios, que vino a morir en una cruz, haciéndose maldición por cada uno de nosotros. Es el justo pago. Por eso nosotros que hemos sido redimidos, gracias a ese sacrificio, gracias a esa sangre que ha vertido Jesús para limpiarnos de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, caigamos, hermanos, de rodillas. Estamos en una gratitud y digamos, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Mi vida entera te pertenece, Señor, porque tú me compraste, porque tú pagaste el precio, Señor, para librarme de este horrible, temeroso, gran día del juicio final. Gracias, Señor. ¿Cómo no servirle, hermanos? ¿Cómo no decirle, Señor, aquí estoy, Señor? Y lo que tú quieras que yo haga, Señor, yo lo haré. Porque tú me has demostrado cuánto me amas al perdonarme y al dar la vida de tu Hijo
en esa cruz para darme vida, vida en abundancia, vida eterna al lado de tu Señor. ¿Cómo no, hermanos? Tener una actitud de adoración siempre, tener una actitud de servicio siempre. ¿Cómo no apartar nuestro tiempo? ¿Cómo decir, Señor, si vivo es por ti, Señor? Si respiro en esos momentos es por tu gracia y tu bendición. Aquí estoy delante de ti, Señor. Usa mi vida, Señor. Dice el verso 21 del capítulo 16 de Apocalipsis. Y cayó, dice, del cielo sobre los hombres un enorme, dice, y notemos la palabra, un enorme granizo. No es cualquier granizo, un enorme granizo, como del peso, dice, de un talento. Y notemos, este granizo cayó del cielo. ¿Por qué del cielo? ¿Por qué enfatiza Juan cayó del cielo? Pudo poner tan solamente y cayó sobre los hombres un enorme granizo. Pues dice cayó del cielo, enfatiza el cielo. Porque está enfatizando el gran día del juicio final. Porque simboliza el juicio de Dios, la ira total y completa de Dios que se derrama del cielo hacia los o sobre los impíos. Este granizo enorme que cae sobre los impíos, sobre los inconversos, sobre los perversos, dice que es del peso de un talento. Oigan, dependiendo del lugar, es el peso del talento. Hay quienes dicen que este peso es de 34 kilos. Hay quienes dicen que es de 40 kilos y otros dicen que de 50 kilos. El peso del granizo. Podemos imaginar una piedra, porque eso es una piedra ya, tan enorme de 50 kilos, cayendo ¿de dónde? Del cielo. Oigan, y matando a todo ser viviente, a todo lo que se encuentra a su paso. Desgajando árboles, como veíamos que sucedió en Egipto, acabando con todo lo que tiene vida, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Dice Juan, y los hombres, dice, aquellos que estaban recibiendo ese castigo de esos enormes granizos, dice, blasfemaron, maldijeron el nombre de Dios. ¿Por qué causa? Dice, por la plaga del granizo, porque estaban siendo atormentados, porque estaban siendo muertos, aniquilados por esas grandes piedras de granizo que caían ¿de dónde? Del cielo. Y dice Juan, porque su plaga o el granizo, dice, fue sobremanera grande, dice. No nada más fue grande, dice, fue sobremanera. Y estos hombres impíos, en lugar de arrepentirse de sus obras, de su proceder y glorificar a Dios, maldicen su nombre.
por causa del granizo. En el verso 9 de este mismo capítulo dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron, dice, el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, dice, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron. Permanecieron en esa oscuridad, en esas tinieblas espirituales. Permanecieron con su corazón de roca, de piedra, hasta el último momento de su vida. Así permanecieron. Personas impías que maldijeron a Dios por todo, durante toda su vida, maldijeron a Dios por todo. Y permanecieron maldiciendo a Dios hasta el último respiro. No se arrepintieron, dice. No le dieron gloria. Dice el verso 11 de ese mismo capítulo. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, dice. Y no se arrepintieron de qué? De sus obras. Y esto mismo lo vemos allá afuera, hermano. El mundo impío, el mundo perseguidor de la iglesia, teniendo la oportunidad de aceptar al Señor, de arrepentirse de sus obras, de levantar sus ojos a los cielos. No lo hacen. Aman más sus obras. No se arrepienten. Maldicen a Dios. Ahora, el castigo que Dios descarga sobre estos enemigos suyos o sobre sus enemigos, dice Juan que es sobremanera, dice, sobremanera grande. ¿Y por qué es en gran manera grande o sobremanera grande este granizo que cae? Oigan, porque está destruyendo o porque destruye todo el imperio de maldad. Por eso es grande el castigo. Por eso es grande el granizo. Porque destruye el imperio entero de maldad. En el día del juicio final será destruida la bestia que sale del mar, que simboliza las naciones y los gobiernos anticristianos. Será destruida la bestia que sale de la tierra, que simboliza la iglesia falsa, con sus doctrinas, con sus profetas falsos. Será destruida la gran Babilonia, que simboliza la seducción del mundo entero. Será destruido Satanás mismo también. Y será destruido el mundo impío en su totalidad. En el capítulo 19, verso 20 del mismo Apocalipsis, dice, y la bestia fue apresada, la que sale del mar. Y con ella dice el falso profeta, la falsa iglesia, la falsa doctrina, la bestia que sale de la tierra, dice, que había hecho, dice, delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Verso 21. Y los demás, ¿quiénes son los demás? El mundo impío, el mundo inconverso, el mundo perseguidor de la iglesia.
fueron muertos, dice, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Dice en el capítulo 20, el verso 10, y el diablo que les enseñaba fue lanzado ¿en dónde? En el lago de fuego y azufre, dice, donde estaban ¿quién? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados, dice, día y noche por los siglos de los siglos. Oigan, todo el imperio de maldad es destruido en el gran día del juicio final de nuestro Dios. Todo el imperio. Por eso es que Juan dice que estas plagas son en gran manera grandes o sobremanera grande. Porque en esta última plaga que está introduciendo el día del juicio final, estará destruyendo en su totalidad todo el imperio de maldad de Satanás, sus ángeles y sus seguidores. Todos serán lanzados ¿en dónde? Al mismísimo infierno. Y serán atormentados, dice, día y noche. Y dice, por los siglos de los siglos. Estarán apenas recibiendo el justo pago a sus obras. Satanás, las bestias, los demonios y todo seguidor y servidor de Satanás también estará en ese lugar. Gloria a Dios, hermanos, que Dios tuvo un día misericordia de nuestra vida. Gloria a Dios porque estando en un tiempo, como dice su palabra, ajenos a las promesas, ajenos a los pactos de Dios, hoy participamos de esas promesas. Todo por su misericordia, todo por su bondad, todo por su gracia. Y todo esto es posible por la obra redentora que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Adoremos al Señor, hermanos, con todas nuestras fuerzas. Postrémonos, humillémonos delante de su presencia, dice el Salmo 95. Hagamos eso, hermanos. Y sirvamos, dependiendo nuestras capacidades y nuestras fuerzas también, sirvamos al Señor con todo. No nos quedemos con esa sensación o con esa, no sé, inquietud de que tal vez yo pude haber servido al Señor. O tal vez lo pude haber servido de otra manera mejor y no lo hice. Hoy es el día de la salvación, pero también hoy es el día de una rendición total a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.